20 de mayo de 2026. Estamos en el día 140 del año. Nos faltan 225 días por recorrer. La diferencia entre estos es 85. Continuamos en nuestra vuelta 9. Estamos cerrando el cuadrante humano en el paso contexto. Ya el día de mañana vamos a entrar al contexto y ver cómo se desarrollan los últimos 4 días de la vuelta 9. Seguimos en el mapa de la mano lineal en ese segmento, o sea, en la parte veloz. Y bueno, tenemos que 20 sería el circuito actualizado, la recreación, porque si 10 es una nueva creación, 20 es una recreación. ¿Qué es eso que se cambió? El programa que corre está actualizado, también así lo podríamos ver. 140. El diseño actualizado, es decir, que se renovó. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la incertidumbre? Hay una sensación de pérdida o vacío. ¿Qué me está generando? Vemos una octava lógica por ese gap de 8-5, o vemos la mente. Si leo 58, mente, si lo cambio de letras a números, me da 58. Y hablando sobre la mente, ¿sabemos diferenciar las diferentes etapas en las que se comunica el campo iónico con nosotros o no? Porque aquí sería bueno explicarlo. Sol emite información a través de su de sus frecuencias, ¿no? Y entonces tenemos que esas frecuencias son recibidas en el campo iónico de la Tierra y luego se van absorbiendo conforme van pasando diferentes procesos hasta llegar a lo que es como más material, de alguna manera más gravitatoriamente. Pero si yo digo, yo voy a conectar con el origen o voy a conectar con Sol, entonces en este aspecto, cuando estamos siendo como antena, estamos pasando por diferentes campos. Recuerden que tenemos nuestro cuerpo de material o materializado. Esta sería la parte molecular o la parte anatómica. Y luego tenemos la parte atómica, que sería la parte de la mente, que nos está dando una membrana para poder hacer esa comunicación no solo con nuestro doble, sino también con el campo iónico, que esa sería la parte subatómica, donde lo veríamos. Pero también tendríamos que distinguir que lo que nosotros decimos mente a nivel social, lo que se conoce como la mente, realmente sería la mentalidad. ¿Y por qué la diferencia? Porque la mente se ubica en lo que es la membrana, en esa parte atómica, ¿sí? Donde hay un comunicador o un receptor. En este caso sería nuestro inhumano, que está haciendo uso de la mente para poder hacer la comunicación con la parte humana o más materializada. Entonces, cuando se hace la comunicación, esta comunicación no solo va también de la novedad, sino también recurre a la parte documentada. Entonces la mentalidad o nuestra percepción o nuestros conceptos van unidos de los dos, de la parte documentada y la parte de novedad. Entonces por eso sería la parte de la mentalidad lo que nosotros socialmente conocemos como la mente, pero aquí sería la mentalidad. Luego tendremos la mente y luego finalmente la psique. Ahora, la psique es donde se encuentra la comunicación con el origen, el campo veloz, el campo rápido. Que mi inhumano está en comunicación o puede no estar en comunicación, pero que cuando nosotros hacemos la derivación, pues hacemos esa conexión de 1 a 4 y de 4 a 7 para que pueda empezar a hacer el flujo como antena. Si no éramos conscientes, a lo mejor de alguna manera lográbamos hacer esa comunicación, pero no teníamos como las bases, ¿no? No teníamos como dudas de qué es lo que se estaba presentando. Y la parte más básica de esa conexión, pues es lo que yo les digo, donde empieza su sentido de intuición. Yo intuyo que por aquí va mi intuición, o me late, o esa es como la parte más básica de conectividad de una manera no consciente que podremos identificar en nosotros.
haciéndola un poco más consciente, sería como, estoy viendo que por aquí va a ir esta situación. Estoy percibiendo, todavía no usamos la palabra percibiendo, pero me huele o siento que por aquí sería como ya un paso más allá de no solo la mecánica de utilizar el cuerpo y la resonancia, sino como darle un procesito más. Entonces ahí podríamos empezar a ver que no conscientemente estamos empezando a hacer esa conectividad de como que en mi entorno hay algo que logro percibir pero no lo puedo describir todavía. Sí, sería como una forma inconsciente. Pero cuando ya sabes las estructuras espaciotemporales, que tienes conocimiento, ya puedes decir, mira, esto que se está presentando no solamente se está presentando espontáneamente o por casualidad o por sincronicidad, ¿no? O sea, eso no existe. Lo que existe es que hay un proceso donde se está generando esta situación y nos está haciendo un parteaguas previo a hacer el cambio, hacer la actualización, hacer el movimiento. Y entonces, ¿cómo lo verías en tu día? Por ejemplo, estaba platicando con mi mamá hace rato después de la comida y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Es que sentí algo que no me pareció. Y yo, ¿pero de qué? Entonces ya me platicó que fue un grupo y en este grupo pues están estudiando algo. Entonces, algo de lo que estaban estudiando, la forma en que se les presentó a ella fue como un rechazo primero de no, eso que me estás presentando no tiene nada que ver con lo que yo conocía previamente sobre esta situación. Y entonces ese rechazo es como la resistencia principal, ¿no? Aquí no entra un límite claro, pero de una manera como barrera que no me va a permitir crecer, sino que me va a encerrar más en lugar de permitirme expandir. Entonces aquí no entra, entonces como cierro la percepción. Y entonces yo le decía, bueno, de eso que te presentaron, ¿por qué no es lo que tú podrías aceptar? Sin darle una etiqueta de si estuvo bien, estuvo mal, si es bueno, mal, incorrecto, correcto. O sea, ¿por qué no lo puedes aceptar? Me dice, no, porque lo presenta de una manera en la que nunca se ha presentado esa información o ese tema, y además de una manera que se siente como que va a generar un rechazo, se siente violento. Le digo, ok. Y entonces, tomando en cuenta el día y la actualización, yo le digo, bueno, más allá si aceptas o no aceptas esto nuevo que te presentan o esta nueva forma de representar esa información, sería válido ver en ti por qué te genera ese rechazo. Vamos a aprovechar eso que te está generando ruido, te está generando incomodidad, para aceptarlo. La situación, asumir de que estoy viviendo esto, pero de qué manera lo voy a asumir, ¿sí? De qué manera lo voy a asimilar. Porque se me está presentando una situación a lo mejor que está fuera de mi control, en la que yo solamente voy a estar involucrado, pero no voy a ser quien lo va a resolver. No soy quien va a vivir la experiencia, sino simplemente la voy a transitar por un periodo pequeño de tiempo. Entonces, pues ya se quedó en su lado de pensar. Pero si yo te presento este análisis, tú podrías decir, bueno, es que sería importante saber cuál es el tema que se presentó, o sería importante saber qué fue lo que la alteró, ¿no? Pero si yo te doy esos datos, te quito el foco de cómo fue el análisis de vivir esta situación y te meto en el foco de qué es lo que está sucediendo y cómo lo resuelvo, y lo cierro, en lugar de darte el foco de mira, se presentó una situación, la que sea, en la cual hubo una resistencia, un rechazo de entrada, pero valdría la pena saber por qué yo lo rechazo, para entender en qué me afecta a mí. Y ahora sí, aplicando lo que sabemos de la lógica, entender si yo estoy, o sea, si yo tengo que ser parte de esa experiencia, o sea, vivirla, o solo estoy conectando en un punto
en esa experiencia que se va a dar, y entonces no me lleva de largo, entonces no me arrastra de sentir mucha resistencia, y entonces no me siento como presionado a vivir lo que otro me está diciendo que se tiene que vivir. Entonces, en la parte de la recreación es muy importante entender que es aquello que se movió, ya sea que me sea favorecedor desde mi perspectiva o me sea limitante desde la perspectiva, pero entender qué fue lo que se movió. Y de ahí partir de eso, cómo está relacionado conmigo, en qué se relaciona, en qué estoy sintiendo que me va a afectar en mi vida, y luego tomar conciencia, ¿realmente está afectando mi vida de esa manera, sí o no? Y entonces ya poderle dar el procesamiento adecuado. Porque si no te pertenece, pues lo sueltas y ya, no pasa nada. Pero si te pertenece, entonces sí, decir en qué espacio se va a aplicar esto, en qué espacio va a entrar. Entonces, otro ejemplo que te podría dar, ahora sí, de algo documentado en el pasado. Ya les había dicho yo que cuando estaba en la etapa de crecimiento de estudio, era como que tienes que sacar las mejores calificaciones para ser vista y todo, ¿no? Y ya estaba bien, pero al momento de ir a laborar te das cuenta que no es necesariamente la calificación la que te va a dar el aporte, sino cómo tú en su momento esos temas que estudiaste, que aprendiste, los asumiste y los asimilaste como tuyos y generaste herramientas a partir de ellos. O sea que ya los puedes aplicar, te pueden ayudar para resolver las cosas, o te dan una primera respuesta como de control, o de control en el aspecto de empezar a resolver algo, pero no es la respuesta definitiva. Entonces, hacer conciencia de eso para mí fue como muy impresionante, porque entonces yo dije, no, la forma en que yo estaba viendo el hecho de cómo se me había educado no era la forma en la que se vivía en la sociedad. Entonces era como un choque muy fuerte de, pues sí, te esforzaste mucho por lograr esas calificaciones, te esforzaste mucho por tener esos conocimientos, pero ya el día a día no es que vayas presentando papeles, sino es que vayas presentando certificaciones, es puedes o no puedes con la situación que se te presenta. Y ser consciente de, no puedo, y levantar la mano de, no puedo, necesito ayuda. O ser genuinamente consciente de, esto no me corresponde, necesitas verlo con fulanito, con sutanito, o buscar a alguien más, ¿no? Hacerte responsable también de decir no solo por el hecho de rechazar, sino ser consciente de, esto está en una parte en que yo ahorita no tengo alcance, sobrepasa mi límite actual de bueno, diría técnicamente operar, pero menos técnico sería de responder o de vivir en esta situación. Entonces, bueno, la regresión, eso es lo que nos invita a ver qué es lo que está pasando, se movió, qué se movió, y entonces sí, desde dónde voy a contestar, o voy a actuar, o voy a accionar, o suelto eso que se está moviendo. Bueno, si tienes curiosidad sobre la LGC, puedes visitar mi canal de YouTube como Miriam Catalina. Ahí encuentras una playlist sobre los primeros videos que hice de LGC, donde explico plano por plano y voy haciendo como un consolidado de los términos más básicos. También cabe destacar que en ese momento estaba más relacionado con la mística, una partecita al principio, creo, ya los últimos videos no, pero sí es como un previo un poquito más leve a lo técnico. Entonces creo que eso, si tú tienes curiosidad y resonancia, te puede servir. Si ya tienes más curiosidad y quieres profundizar, pues también puedes ir a buscar los videos de Alejandra Casado en YouTube, y ahí puedes empezar a hacer tu estudio o ver dónde dan más cursos sobre el LGC. Bueno, y nos vemos el día de mañana. Bye bye.